Siempre adelante, ni un paso atrás. El presidente Pastrana le ofreció a Luis Carlos el Ministerio de Educación en 1970. Luis Carlos era periodista todavía, Luis Carlos estaba escribiendo todavía y de un momento a otro en el curso de 24 horas se convirtió en un ministro de Educación que fue desde luego el más joven que ha tenido Colombia porque tenía 26 años en ese momento. Durante su ministerio él había sido una persona muy activa en, digamos, el conocimiento y la gestión y la presencia en la provincia en términos generales y muy particularmente en Santander. Y entonces él tomó la decisión porque dijo es el momento para tener una evidencia muy directa de cómo es lo público, de cómo es lo político en las regiones. Terminó su ministerio, nosotros fuimos a Roma donde Luis Carlos fue nombrado embajador y allí pasamos 3 años y medio. Luis Carlos tuvo la oportunidad de profundizar muchos de los temas que ya le interesaban desde Colombia y naturalmente adquirió una mentalidad mucho más internacional y mucho más amplia y mucho más abierta. Su primer cargo público fue en el Consejo de Oiva, en Santander, y las campañas se convirtieron pues en la principal, no solamente la principal preocupación, sino la principal actividad de su vida. Y hay algo muy interesante en ese campo que es el momento en que él resolvió crear el nuevo liberalismo, o sea, separarse del Partido Liberal, que había sido el foco de todas sus mayores críticas por el clientelismo, por la falta de idoneidad. Decía pues en ese momento que el partido estaba tomado por sectores que no permitían, digamos, un juego democrático al seno del partido. Y entonces el nuevo liberalismo se organiza base en una concepción, digamos, de poder realizar, digamos, reuniones locales, departamentales y nacionales, en donde el poder interno se definía a través de procesos electorales. El único camino es la reconstrucción de una jerarquía nueva que surja de la voluntad popular como la que nosotros estamos construyendo. Y de ahí surgieron, por ejemplo, muy interesantes planteamientos. Por decir algo, la reforma constitucional del 91, lo que llegó a ser la nueva Constitución. Con las leyes que existen hoy en Colombia será imposible montar el nuevo liberalismo como él lo montó, como él lo creó, con quienes lo creó. Galán fue fundamentalmente un renovador de la política liberal, es decir, él proponía limpiar los establos de la política liberal de esa época, que era lo que representaba fundamentalmente Julio César Turbay. Pero eso se le pasó, es decir, cuando empezó a llegar a la posibilidad de que fuera presidente de la República, él se abrazó con Turbay, se entregó en brazos de Turbay, y ya no representaba realmente ninguna novedad, aunque seguía despertando entusiasmo. Siempre respeté y he respetado la decisión que tomó mi papá en vida de cancelar la personería jurídica del nuevo liberalismo y de reintegrarse al Partido Liberal como lo hizo. Una vez el Partido Liberal aceptó la consulta popular como mecanismo para escoger al candidato presidencial. Lo fundamental de Galán era esa lucha por la limpieza de la política en Colombia, no solo para limpiarla de las influencias de la mafia, del narcotráfico, sino para limpiarla de la corrupción generalizada que existía y que sigue existiendo en la política colombiana. Los políticos, los diferentes partidos políticos no manifestaron una solidaridad con esa lucha que venía emprendiendo, que no era una lucha contra las drogas, era una lucha contra la corrupción y contra la amenaza de la criminalidad para el Estado. El ofrecimiento de Pablo Escobar para vincularse a través de un grupo político en Antioquia a la campaña de Luis Carlos Galán, eso dio el origen a ese enfrentamiento que fue permanente, que fue intenso y que dio como resultado la muerte de Luis Carlos. Él en ningún momento mostraba ningún temor en el tipo de denuncias que hacía, era vehemente, digamos, en su actitud y de hecho pienso que sí era muy consciente de que en algún momento le podría costar la vida, ¿no? Después del atentado frustrado en Medellín, se sintió muy abandonado, se sintió muy solo en su lucha y en lo que estaba haciendo, y en cierta forma
tal vez sintió que su muerte era inevitable y que el Estado no estaba haciendo nada. Galán era en cierto modo el candidato del establecimiento, entonces los otros en cambio eran candidatos de la oposición. Y el candidato del establecimiento asesinado, pues eso sí produjo un estremecimiento contra el poderío creciente de la mafia y en particular de Pablo Escobar. No sé si la palabra ejemplo sea la más precisa, pero sí fue sin duda alguna una esperanza, ¿verdad? Una posibilidad de volver decente la política, porque su gran proyecto era la construcción de una nueva conciencia, lo dice en un discurso y es muy emocionante oírlo. Lo que nosotros queremos es cambiar la conciencia del pueblo colombiano. Como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad, para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. Significó por un lado una gran esperanza que alcanzó a conseguir, dijéramos, resultados y realizaciones, pero por supuesto también una enorme frustración. Por la libertad, por la justicia, siempre adelante, ni un paso atrás.